es su misericordia. Solo que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. El sol para que dominase sobre el día, porque para siempre es su misericordia. Versículo 9. La luna y las estrellas para que dominasen en la noche, diga, porque para siempre es su misericordia. Este capítulo completo habla de la misericordia de Dios en totalidad. Y no quiero usarlo como base a la prédica de hoy, porque la serie de las bienaventuranzas hoy nos toca la bienaventuranza número 5. Estamos en la serie de las bienaventuranzas y como hemos leído, dice la bienaventuranza número 1 en Mateo 5, del versículo 1 en adelante. En el versículo 3 en adelante dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes o los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Fue la serie pasada. Y ahora viene la siguiente. En el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos. ¿Quiénes son bienaventurados en esta bienaventuranza? Los misericordiosos. Y leímos el Salmo que dice: porque para siempre es su misericordia. Esta enseñanza es muy atractiva, no porque tiene el nombre de misericordioso, porque la palabra misericordia es una palabra de peso originariamente en el cielo. Dios es el que originó esta palabra. Dios es el que la puso en su boca y la expresó y se hizo vida en nosotros. Pero cuando recibimos la palabra de misericordia en nuestras vidas, como que no mucho la asimilamos, ¿verdad? Como que no mucho nos apegamos a esa palabra. No sé si está aquí conmigo, iglesia. Cuando hablamos de misericordia nos cuesta mucho conectarnos con esa palabra. Cuando hablamos de fe es fácil, porque nos conectamos inmediatamente con la fe. Pero cuando hablamos de misericordia, ¿cómo se siente cuando habla de misericordia? Como que no mucho esa palabra la podemos meter al corazón o no la hemos usado. Por eso es que no se identifica nuestro cuerpo con esa palabra. Mas sin embargo, las bienaventuranzas tiene esa palabra. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, ¿qué pasa con los misericordiosos? Bienaventurados los misericordiosos. Si me pueden poner Mateo en las pantallas, capítulo 5, versículo 7, por favor. Dice: bienaventurado, el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán, ¿qué? Misericordia. ¿Qué recibe usted por ser misericordioso? Esto suena como la palabra que dice: no pagues mal por mal. Y el que paga mal, recibe mal. Y el que paga bien, recibe bien. El que es misericordioso, recibe misericordia. Entonces suena esto como que la palabra no tiene mucho que decir más, porque no tiene otra vuelta para poder explicar. ¿Qué recibe el misericordioso? ¿Un cheque? No. ¿Qué recibe el misericordioso? ¿Atenciones en el hospital? No. ¿Qué recibe el misericordioso? ¿Más amigos en el barrio? No. ¿Qué recibe el misericordioso? Misericordia. Y esto es bien increíble de entenderlo, porque la misericordia, oiga bien conmigo, la misericordia significa el que siente pena o compasión por alguien. El que siente pena o compasión por alguien hacia a los que sufren, pues, por ejemplo. ¿Cuántos sufren cuando ven una persona pidiendo en la calle? Levante la mano el que se siente feo cuando ve a alguien pedir en la calle. Manténgala en alto. Ahora, ¿cuántos de ustedes le han dado a esa persona? Si usted le ha dado, déjela. Si no le ha dado, bájela. ¿Qué siente cuando ve a alguien? Bueno, hay unos sinvergüenzas en la orilla del freeway. Estaba oyendo yo un reportaje
que un homeless lo investigaron y le pusieron una cámara oculta. Voy a hacer un paréntesis y un comercial. Le pusieron una cámara oculta y él estaba pidiendo aquí en el 405 y uno de los televisión, de los canales, le puso la cámara todo el día. Y lo descubrieron que ese hombre se bajó de un Mercedes, lo dejó parqueado a una cuadra, se vistió de homeless y luego se vino a la salida del freeway con su rótulo "Help. I'm hungry". Y todo el mundo le dio. Luego le fueron a preguntar, oye, ¿cómo cuánto tú haces diario pidiendo al homeless? Lo estaban. Y el homeless dijo, pues, cuando nos va bien, entre 80 a 100 dólares. Cuando nos va mal, 40, 50. Oiga, si a nosotros nos cuesta ganarnos 100 dólares con el sudor, vea bajo el sol, arriba del techo. Y él dijo, podemos hacer 50, 80, 100. Todo depende cómo está el día, dijo. Y yo un día que venía manejando en la salida del 101, allá por la calle esta que se llama Alvarado, yo venía saliendo y me salí y vi uno que guardó su rótulo y lo puso entre medio de un arbolito. Luego llegó el otro con su rótulo y yo me parqué enfrente de él y me le pongo enfrente y le digo yo, ¿puedo venir con un rótulo yo también para pedir? Y me dice, no, ya estamos cabales los que pedimos aquí. Oiga, no había aplicación de trabajo para pedir allí. Pero ¿cuántos han sentido pena? Mire, ¿cuánto les duele mirar a una mujer con un carrito en la calle cuando está lloviendo y un gran frío en la calle en el invierno? Yo he visto mujeres tiradas allí en el piso. Si usted se va sobre la Van Nuys, una vez miré una mujer tirada allí enfrente de una tienda, allí tirada, y un frío que estaba haciendo y una lluvia que estaba cayendo. Y cuando yo volví a ver a esa mujer, dije en mi corazón, ¿qué te haría llegar a donde estás? ¿Qué te hizo caer a donde caíste? Hay gente que se hace homeless porque nadie le extiende la mano cuando vienen a este país. Nadie les ayuda. Nadie les da de comer. Nadie les da un vestido nuevo. Ellos apestan. O se oye fea esa palabra, perdón, se oye feo, pero voy a decirla de otra manera. Huele mal a alguien que no se ha bañado por 4 días, ¿verdad que sí, iglesia? Un día que usted no se baña, hermano, y cuando levanta sus alitas para abrazar a alguien, Dios le bendiga, y se aguantan la respiración. Suélteme, por favor. Pero ¿quién de nosotros ha sido movido a misericordia para quitarse el saco y dárselo a ese que está aguantando frío? ¿Cuántos hemos practicado la misericordia? Y la misericordia significa el que tiene compasión hacia quienes sufren y tratan de ayudarlos. Diga conmigo, los que tienen compasión no solo la sienten, sino que tratan de ayudar. ¿Ya me entendió, iglesia? Compasión no es lástima. Compasión no es lástima. Porque muchos dicen, pobrecito el fulano de tal. Pobrecito fulano de tal. Pobrecito es una palabra mal dicha. Es un vicio de dicción que nos enseñaron en nuestros países a decirle, pobrecito, solo te comiste una tortilla, no hay más. Pobrecito, solo frijoles comió. Pobrecito, no tiene zapatos. ¿Se acuerdan de nuestros países que solo de pobrecito nos trataban? Por eso es que vive en pobreza el mundo de ese país, porque solamente esa palabra tienen en la boca. Pobrecito, pobrecito, pobrecito de mí, pobrecito de... Eso es como dar lástima. Eso es como dar lástima, pero la palabra misericordia no tiene nada que ver con dar lástima porque es otro significado, aunque es parecido. Pero mire lo que dice, Dios da al justo su misericordia cuando es misericordioso. La misericordia habla de la compasión de alguien. La misericordia no solamente se le puede dar o se puede sentir cuando alguien está tirado en la calle y no tiene un trapo que ponerse, no tiene nada que comer, no tiene dónde dormir. La misericordia puede dársele al que vive bajo un techo también, porque estar pobre y estar necesitado no tiene que ver con la condición física que nosotros vemos. Pobre dentro del corazón y de la mente. Hay gente pobre y miserable dentro del corazón y de la mente que necesita ayuda también. Entonces el misericordioso tiene que tener misericordia
Ahora, Dios quiere que tenga misericordia. Le pregunto algo. ¿Dios quiere que tenga misericordia a usted de los millones y millones de jóvenes del mundo? ¿O tiene que tener misericordia para otras cosas? ¿Usted cree que vamos a solucionar los problemas de todos los jóvenes del mundo? No, porque los jóvenes Dios los dejó, Él los puso. Él dejó gente pobre, Él dejó gente miserable, Él dejó gente enferma, Él dejó ciegos, Él dejó mudos, Él dejó gente paralítica, Él dejó gente que no naciera con sus extremidades, porque a Dios se le antojó que nacieran de esa manera y vivieran de esa manera. Nosotros hemos nacido bajo un techo donde tenemos papá, mamá, tenemos comida, tenemos ropa, pobremente, pero hemos subsistido en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otros que no. Les tocó vivir bajo esa condición que Dios quiere, que otros que viven mejor puedan ver la condición de ellos y tener misericordia hacia ellos. Iglesia, ¿está conmigo? Entonces la palabra misericordia es una palabra que tiene mucho peso. La misericordia habla de la compasión de alguien, mientras que la justicia habla de dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Se siente feo cuando ve un policía usted que está sacando a los jóvenes de un lugar porque alguien llamó y aquí hay un joven y quiero que se lo lleven y allá está el pobre recogiendo su... ¿Ha visto usted los oficiales que hacen eso? Porque la justicia le da a cada quien lo que le corresponde, más la misericordia siente compasión por alguien. Son dos cosas diferentes. Diga conmigo, la misericordia es un don dado por Dios. ¿Se acuerda usted de aquel hombre rico que llevó sus riquezas y estaban dando de ofrenda? Y luego llegó una anciana que solo tenía una blanca y dio su única moneda que tenía y la puso. ¿Quién cree que era más misericordioso? ¿El que dio el cheque más grande o el que tenía solamente la moneda, la pobre mujer? Porque no quiere decir que el que tiene puede dar porque tiene misericordia. El que tiene da porque tiene. Usted tuviera 100 millones de dólares y le digo yo, hermano, regáleme 500,000 para comprar. Con 100 millones de dólares, ¿cómo arrancarle? No es nada, porque tiene. Pero dígale a aquel que tiene 1,000,000, dame 500,000 a ver si me los da. No me los da. Porque es fácil dar cuando tenemos, pero la misericordia no tiene que ver con la condición que tengamos o no tengamos. La misericordia es un don. El pobre puede ser misericordioso. El que no tiene que comer puede ser misericordioso, sí. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado misericordia en nuestras vidas? El Señor, un día yo iba con el talento de la iglesia. Y iba en mi carro yo y vi un homeless aquí en la Pierce. Saliendo a la Banais, a la Futia, estaba dormido bajo un árbol. Y cuando yo iba con mi plato, me parqué y me dice el Espíritu Santo, llévale el plato de comida a ese homeless. Señor, pero si esta comida no comí, mira, fue el último por estar en consejería. Llevo hambre, mi esposa no. Dale ese plato de comida a ese hombre. Y me bajé del carro. Le llevé el plato de comida y se la puse a un lado. Agarré una bolsa y se la tapé porque dije yo, aquí puede venir un viento y se la bota. ¿Sabe qué, hermano? Eso no es en realidad tener misericordia. Porque la misericordia no nació en mí ese día, sino que el Espíritu Santo me dijo, dáselo. Usted puede decir, ay Señor, pero ¿no se ha fijado usted que cuando la iglesia pide para algo y usted solo anda $20 y dice, vamos a recoger $20, ¿cuánto me dan 20? Y usted solo anda 20. Y puede dar $20 y el Señor le dice, da esos 20. Y usted está, reprendo al diablo con ese pensamiento. Ese no es Dios. Y reprendo al diablo. ¿Cómo te va a quitar mis 20? Usted no siente darlo, no quiere darlo. Eso no es misericordia. La misericordia se siente adentro del corazón. Si tuviera 100, 200 y pedimos 20 fuera fácil. La misericordia no se mueve con eso, iglesia. Mire lo que dice Proverbios 25, el versículo 21 y 22, libro de Proverbios 25, 21 y 22 dice, si tu enemigo tiene hambre, Proverbios 25 versículo 21 dice, si el que te aborrece tuviere ¿qué? Hambre. ¿Qué dice? Léanlo en las pantallas conmigo. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué dice? Dale
de comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua. ¿A quién le tiene que dar de comer y de beber? ¿Al vecino? ¿Al que le cae bien? ¿A quién dice ahí? Al que le cae gordo. Voltea a ver a su vecino por si acaso y dígale: hermano, yo te puedo invitar a lonchar al Tommy Romas, dígale. Te puedo invitar a lonchar al Cheesecake Factory. Te puedo invitar a lonchar al Stonefire. No le diga: te voy a llevar al McDonald's a comprarte la de 99, un Whopper. Eso no es misericordia, ese es miserable. ¿Qué dice? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. El versículo 22 es interesante. Mire lo que dice el 22. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová. Le leo esa porción en otra traducción. En otra traducción dice: actuando así, oiga bien lo que dice, lo que quiere decir ascuas. Actuando así, harás que se avergüence el que tiene hambre. Harás que se avergüence y su conducta, y el Señor te lo recompensará. ¿Qué hace usted cuando le da de comer a alguien? Él siente vergüenza cuando alguien lo invita, pero eso lo ayuda a alinearse, a comportarse diferente. Si él andaba pidiendo, ya él empieza a acomodarse. Pero si usted le dice: dame un taco para comer, y si usted se lo niega, ¿qué va a hacer él? Seguir pidiendo. Pero cuando alguien le dice: dame un plato de comida, y usted se lo da, la Biblia dice en el libro de Proverbios que si actuando así harás que se avergüence de su conducta. No el que está dando, sino el que está pidiendo. Él va a decir: wow, alguien me está ayudando. Este plato de comida me va a hacer fuerte para pedir trabajo en vez de pedir comida. Alguien dijo y escribió: si alguien quiere comer pescado, póngame atención a esto. Si alguien quiere comer pescado, ¿le darías un pescado o le enseñarías a pescar? Le enseñaría a pescar. Porque un pescado le va a quitar el hambre 2, 3, 4 horas, pero en la tarde va a volver a tener hambre. Pero si le enseña a pescar, él jamás tendría hambre. ¿Usted qué haría con la misericordia? ¿Le saciaría el hambre un día o le mostraría el amor de Dios que lo sacaría en la condición que está? La misericordia tiene que ver con el amor de Dios, porque no hay otra manera de explicarlo. No podemos hablar de misericordia bajo la condición humana. Tenemos que hablar de misericordia bajo el concepto del amor de Dios. No hay otra manera. ¿Está conmigo? Un día, 2 jóvenes que eran amigos desde niños y crecieron en el barrio juntos desde niños. Y ese día los jóvenes crecieron y eran amigos, compartían todo, como en nuestro barrio. ¿Se acuerda que jugamos fútbol? Estos 2 jóvenes crecieron. Cuando llegaron adolescentes, empezaron ellos a tener vicios, a fumar, a andar en las drogas, a andar tomando alcohol y a andar con las chicas, a andar jugando lo que querían en el barrio. Y hasta cierto punto uno de ellos se hizo hasta ladrón. Y empezó él a andar con pandillitas, con los amigos y andar en la calle. Pero un día su mejor amigo, su amigo de él, se encontraron y lo encontraron bien. Pero aquellos venían drogados, venían alcoholizados. Y a su amigo lo agarraron por no darles lo que pedían. Le pegaron una golpiza a su amigo. Le pegó una golpiza pero dura con todos sus amigos, que casi lo deja como muerto. Entonces viene su amigo, se recupera, se fue a casa dolido por el dolor, no solamente de que su amigo más querido con el que creció lo golpeó, sino que se fue con el dolor y el resentimiento de que su amigo se la tenía que pagar. Y ese día ese muchacho se quedó marcado en el corazón para siempre, ese dolor que este muchacho le causó. Porque él dijo: ¿cómo es posible que mi mismo amigo me golpeó hasta de muerte? Y este hombre creció, se educó, estudió, pero desde que pasó eso, todos los años estuvo planeando
cómo pagársela. Él dijo, yo no lo voy a golpear, lo voy a matar. Y pasaron los años, y ellos dejaron de verse. Desde ese día se dejaron de ver. Pasaron 20 años y este hombre deseaba verlo para matarlo. Y cuando este hombre estaba en problemas, todo estaba bien, pero empezó a tener problemas con su esposa. Eso le causó tener problemas con su esposa. Y empezaron a tener problemas con su esposa. A punto de divorciarse. Tenían estabilidad, dinero, buena casa, tenían carro, tenían todo. Pero cuando empezó a tener problemas con su esposa, dijo, yo estoy dispuesto a hacer la tontera más grande de mi vida, pero la voy a hacer y esto me va a causar mi divorcio. Y hasta que un día encontró a alguien en la iglesia que le enseñó la misericordia de Dios y los empezó a llevar a una reunión y de allí les habló de Dios. Y la mujer empezó a escuchar la voz de Dios. Empezó a sentir la misericordia de Dios. No solo de los hermanos, sino de Dios. Y empezó ella a cambiar y a cambiar. Y un día llevó a su esposo a ese lugar donde estaban las charlas. Y su esposo empezó a oír las charlas. Y a causa de esas charlas empezaron ellos como a aplacarse un poco lo que estaba pasando. Los pensamientos de separación. Pero un día les dicen, ya cuando tenían confianza, los queremos invitar a un retiro. Los queremos llevar a un retiro de parejas. Y ellos dijeron, pues no tenemos nada que perder. Al fin y al cabo, esta gente no nos va a hacer cambiar de lo que queremos hacer. Y esta pareja se fue al retiro, los dos. Era de puras parejas. Pero su mayor sorpresa fue cuando él llegó al lugar donde estaban dando las charlas. Porque el hombre que estaba dando las charlas era su mejor amigo. Y cuando él lo vio, se le quedó mirando y dijo, no puede ser. Él tenía la maleta donde andaba la pistola, él tenía todo planeado para matarlo. Pero cuando lo vio, a los dos el corazón se les impregnó del boom, 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 boom. El otro dijo, lo voy a matar. Y el otro dijo, le voy a pedir perdón. Pero cuando empezó a dar las charlas, y dice él en el testimonio que cuando vio a su amigo, lo vio diferente, lo vio cambiado, lo vio vestido bien bonito, un rostro, una sonrisa. Y cuando él lo vio, eso que él tenía, lo ponía en duda. De lo que quería hacer, lo ponía en duda. Y dice que él no hallaba qué hacer. Se quería levantar y salirse, pero algo lo detenía. Él se quería salir de las charlas, irse, pero algo lo detenía. Cuando terminó las charlas y terminó todo, su amigo llegó por detrás, lo abrazó, se le puso enfrente y le dijo, perdóname por lo que te hice hace muchos años. Cuando le dijo perdóname, ese hombre empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Esa conexión del abrazo, sintió que algo le pegó en el corazón, una electricidad. Él no sabía explicar en ese momento qué era, pero dice, algo hizo que lo que yo sentía y tenía en la mente se me deshaciera, se me fue como neblina, como un pensamiento que se desapareció, porque el amor que él me dio, el abrazo, la palabra, hizo que algo entrara en mi corazón. ¿Sabe cómo se llama eso? La misericordia de Dios. Y dice, desde ese día nunca más deseé matarlo. Desde ese día se convirtió en mi consejero. Toda la semana llegaba a mi casa a aconsejarnos y abrir un grupo en mi casa. Solo porque alguien conoció la misericordia de Dios. Dios hizo que otro conociera la misericordia de Dios. La lástima, esa exclamación de pensar que ante algo que no sucede como se esperaba, da lástima. Cuando algo sale mal, cuando algo no nos funcionó, piensa usted que va a dar lástima. El único que debe de dar lástima porque lo que tiene que hacer o lo que vaya a hacer no tiene ninguna otra oportunidad es Satanás, porque está condenado para ir al infierno. Pero usted y yo, mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Aprenda de la misericordia de Dios, porque la misericordia hará que muchos cambien su vida a causa del amor que Dios ha puesto en su corazón. Dios quiere que nosotros demostremos, huelamos, nos miremos a misericordia, iglesia. Misericordia, vuelvo a repetir, no es lástima, sino es sentir algo en el corazón muy profundo por la viuda,
por el desamparado, por el huérfano. Yo digo, yo no podría vivir donde hay niños pidiendo todos los días. No podría vivir en ese lugar yo. Porque se me partiría el alma ver un niño limpiando unos espejos del carro para pedir algo para comer. Me dolería el alma, se me partiría el alma a mí. No podría vivir en un lugar así. Porque la misericordia de Dios no permite ver el dolor. Es el dolor en el corazón de alguien porque está sufriendo por una necesidad. La lástima solo voltea a ver, pero no tiene reacción. Pero la misericordia tiene reacción. ¿No es cierto que Cristo nos salvó simplemente por la pura misericordia de su amor? No era porque éramos los más excelentes de la creación. Y mire, y le digo una cosa. Dios dice que vino por los israelitas, por los más creídos de la tierra, por el pueblo escogido de Dios. Mas sin embargo, cuando se les predicó el evangelio, dijo, no es para ellos, es para los gentiles, es para el patito feo de la tierra. Y eso somos tú y yo, los gentiles, despreciados por otra sociedad, los feyitos, los inditos, los analfabetas, los que no estudiaron, los que viven en barrios pobres. La misericordia llegó y Si esta prédica está siendo de bendición para tu vida y deseas en tu corazón ser parte de nuestro ministerio, te pido que llames a los teléfonos que están en pantallas y bendícenos con una ofrenda o con una siembra. Esto ayudará para seguir predicando el evangelio a todas las personas necesitadas. Hemos tenido llamadas y han sucedido cosas grandes. Si tú eres parte de nuestro equipo, nos ayudarás a expandir el evangelio. Que Dios te bendiga y ayúdanos a seguir predicando la palabra de Dios.